Mi hija pensó que no la vi deslizar una sustancia extraña en mi sopa, pero me di cuenta de cada detalle. Cuando se alejó, intercambié nuestros platos, convirtiendo su traición en su propia trampa. Lo que le sucedió después me dejó conmocionado. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde se encuentran ahora. El dolor golpeó como un mazo en mis entrañas, forzándome a arrodillarme sobre las frías baldosas de la cocina. Mis manos se aferraron a mi estómago, los dedos hundiéndose en la carne como si de alguna manera pudiera exprimir la agonía. El sudor perló mi frente a pesar del frío vespertino que se filtraba por las ventanas. Papá, la voz de Sofía cortó mis jadeos. ¿Qué está pasando? Intenté hablar, pero solo logré un gemido ahogado. El dolor se retorció más profundamente, como si algo vivo estuviera abriéndose paso a través de mis intestinos. Mi visión se volvió borrosa mientras luchaba por enfocar el rostro de mi hija que flotaba sobre mí. Algo anda mal, logré graznar finalmente. Siento como si mi estómago se estuviera desgarrando por dentro. Sofía cayó de rodillas a mi lado, sus manos revoloteando sobre mis hombros. Te ves terrible, papá. Tienes la cara gris. Su voz denotaba esa familiar preocupación, pero algo más acechaba debajo, una avidez que me erizó la piel a pesar del dolor. Presionó la palma de su mano contra mi frente con una eficiencia practicada. Estás ardiendo. ¿Cuándo empezó esto? Hace aproximadamente una hora. Me apoyé en la encimera de la cocina para sostenerme, intentando enderezarme justo después del almuerzo. Ese sándwich que te preparé. Sus ojos se abrieron con lo que parecía preocupación genuina. Quizás el pavo estaba malo. Debería haber revisado la fecha de caducidad. El refrigerador zumbaba con su ritmo constante mientras el reloj de pie en el pasillo marcaba cada segundo con precisión mecánica. Todo se sentía demasiado ruidoso, demasiado agudo contra el telón de fondo de mi sufrimiento. Estudié el rostro de Sofía mientras me ayudaba a levantarme, buscando algo que no podía nombrar del todo. Déjame prepararte una sopa ligera esta noche, dijo, su sonrisa estirándose demasiado en sus facciones. Algo suave para tu estómago. Gracias, cariño. Las palabras salieron automáticamente, entrenadas por décadas de paternidad. Siempre me cuidas. Claro, papá. Esa extraña sonrisa nunca vaciló. Es lo menos que puedo hacer. Sus ojos no coincidían con su expresión. Demasiado brillantes, demasiado calculadores, la misma mirada que había usado de adolescente, cuando se había saltado el toque de queda, e intentaba convencerme de que había estado en la biblioteca. Pero yo estaba demasiado débil para analizarlo correctamente. Demasiado agradecido por su ayuda como para cuestionar la creciente inquietud en mi pecho. La luz del atardecer se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre el linóleo. Fotos familiares cubrían las paredes. La graduación de Sofía, el día de mi boda, mañanas de Navidad de años pasados. Todos esos recuerdos se sentían distantes ahora, separados de este momento por una barrera invisible que no podía comprender. Creo que necesito acostarme, dije, con una mano todavía presionada contra mi abdomen. Buena idea. La voz de Sofía se elevó más de lo normal. Descansa mientras preparo algo especial para la cena. Te sentirás mejor después de comer. Asentí, sin atreverme a hablar. Cada respiración requería un esfuerzo consciente, y el simple acto de mantenerme de pie exigía toda mi concentración, pero mientras me giraba hacia las escaleras, vislumbré el reflejo de Sofía en el cristal de la ventana. Su sonrisa había desaparecido en el momento en que creyó que no la estaba mirando, reemplazada por algo frío y decidido. Mi entrenamiento militar susurraba advertencias que aún no podía descifrar. Después de 30 años en el ejército, había aprendido a confiar en mis instintos sobre la gente. Y en ese momento, cada instinto gritaba peligro. Pero esta era mi hija, la niña pequeña que solía subirse a mi regazo durante las tormentas. Me aferré a la barandilla. Cada escalón hacia mi dormitorio se sentía como una montaña que escalar, mientras la voz de Sofía resonaba detrás de mí con promesas de cuidado. Me desplomé en el borde de mi cama, el colchón crujiendo bajo mi peso. La subida de esos 13 escalones había agotado la poca energía que le quedaba a mi cuerpo adolorido. Fuera de la ventana de mi dormitorio,
El crepúsculo pintaba la calle suburbana en tonos ámbar y gris. Mi mirada se posó en la mesita de noche donde la fotografía de Juárez me devolvía la sonrisa. 10 años desde que el cáncer se la llevó, y aún buscaba su frasco de perfume en momentos como estos. El cristal se sentía suave y frío contra mis dedos, una conexión tangible con tiempos mejores. El dolor en mi estómago estaba cediendo, reemplazado por otro tipo de malestar. Algo en el comportamiento de Sofía abajo me inquietaba, desencadenando recuerdos que había tratado de enterrar. Tenía 16 años cuando todo empezó a desmoronarse. Todavía podía verla de pie en esta misma habitación, las lágrimas corriendo por su rostro, los puños apretados a los lados. «Me odias», había gritado, su voz ronca de dolor. Mamá nunca me habría impedido ir a esa fiesta. Había intentado consolarla entonces, pero mis palabras salieron todas mal. «Te estoy protegiendo. No entiendes lo peligroso que puede ser el mundo». Juárez habría sabido qué decir. Ella siempre había sido el puente entre el espíritu salvaje de Sofía y mi disciplina rígida. Sin ella, éramos dos personas rotas hablando idiomas diferentes. El recuerdo se trasladó a un año después. Sofía, con 17 años, vestida con ropa que mostraba demasiado. Su maquillaje aplicado con la rebeldía adolescente. «Todas las demás van», había discutido, agarrando las llaves del coche que le había prohibido usar. «No puedes tenerme encerrada para siempre. Mientras vivas bajo mi techo», había empezado yo. Entonces quizás no viva aquí mucho más. La amenaza pendía entre nosotros como una espada. Fiel a sus palabras, se había ido el día después de su 18º cumpleaños. Observé desde esta misma ventana cómo cargaba su coche con todo lo que le importaba. Ni un abrazo de despedida, ni una mirada hacia atrás. Solo el golpe de la puerta del coche y el sonido de los neumáticos sobre la grava. Durante 10 años, el contacto había sido mínimo. Tarjetas de cumpleaños sin dirección de remitente. Llamadas telefónicas ocasionales que duraban 3 minutos. Me había dicho a mí mismo que era mejor así, que ella necesitaba espacio para crecer. Luego, el mes pasado, apareció en mi puerta con 2 maletas y los ojos hundidos. «Necesito un lugar donde quedarme», había dicho, evitando mi mirada, solo temporalmente. La había recibido de nuevo sin preguntas, desesperado por reconstruir lo que habíamos perdido. Quizás era la culpa la que impulsaba mi generosidad, o quizás solo la soledad. De cualquier manera, había estado esforzándome demasiado por recuperar el tiempo perdido. La casa se asentó a mi alrededor con gemidos y suspiros familiares. Abajo, podía oír a Sofía moverse por la cocina, abriendo armarios y haciendo correr el agua. Los sonidos deberían haber sido reconfortantes, evidencia de vida en un hogar que había estado demasiado silencioso durante demasiado tiempo. En cambio, me llenaron de pavor. Masajeé mis sienes, intentando disipar la creciente certeza de que algo andaba terriblemente mal. El dolor de estómago había sido repentino y severo, a diferencia de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y la reacción de Sofía. Mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Un mensaje de texto de un número desconocido. Preguntando por ti. «Espero que te sientas mejor. T». Sofía estaba abajo. ¿Por qué enviaría un mensaje de texto en lugar de simplemente subir? Miré el mensaje, la confusión mezclándose con los restos de malestar físico. Otro sonido de la cocina, algo de cristal golpeando el suelo, luego silencio. «¿Todo bien ahí abajo?», grité. «Bien, papá». Su voz denotaba una alegría forzada. Solo se me cayó una cuchara. Pero yo había oído cristal, no metal. Toqué mi anillo de bodas, buscando consuelo en su peso familiar. Juárez solía decir, «Me preocupo demasiado, que mi naturaleza desconfiada viene de demasiados años tratando con la inteligencia militar». Quizás tenía razón. Quizás estaba viendo amenazas donde no existían. Pero mientras yacía allí escuchando los movimientos de mi hija abajo, no podía quitarme la sensación de que la verdadera Sofía, mi Sofía, nunca había vuelto a casa. La voz de Sofía subió de la cocina, sacándome del pasado de vuelta a un presente incierto. Me obligué a levantarme de la cama y me dirigí hacia las escaleras. La voz de Sofía haciéndose más clara con cada escalón.
La barandilla de madera se sentía sólida bajo mi palma, anclándome mientras descendía hacia lo que me esperaba abajo. Papá, la sopa está lista. Baja. Ya voy, cariño. La cocina brillaba con una cálida iluminación cenital, y el aroma a caldo de pollo llenaba el aire. Me detuve en la puerta, observando la escena. Sofía estaba de espaldas a mí, encorvada sobre la encimera cerca de la estufa. Sus hombros se movían con movimientos rápidos y deliberados. 2 tazones blancos estaban uno al lado del otro sobre la encimera de granito. De ambos salía vapor, pero algo en la postura de Sofía encendió las alarmas en mi mente entrenada militarmente. Estaba revolviendo un tazón con intensa concentración. Sus movimientos eran rápidos y urgentes. Observé cómo buscaba algo, un pequeño vial de cristal apenas más grande que mi pulgar. Con eficiencia practicada, vertió polvo blanco en el tazón izquierdo, revolviendo rápidamente para disolver lo que fuera que había añadido. El movimiento fue rápido, profesional, como si lo hubiera ensayado. Mi aliento se atascó en mi garganta. El tiempo pareció ralentizarse mientras la comprensión me invadía como agua helada. Mi propia hija estaba envenenando mi comida. Cada instinto me gritaba que la confrontara, que exigiera explicaciones, que la agarrara por los hombros y le hiciera entrar en razón. Pero 3 décadas de entrenamiento táctico anularon la emoción. Permanecí inmóvil en la puerta, viendo a mi hija convertirse en una extraña. Sofía se enderezó, limpiándose las manos con un paño de cocina. Guardó el vial en el bolsillo de sus jeans y se giró a medio camino hacia mí. «Casi listo», gritó, su voz artificialmente brillante, solo dejando que se enfríe un poco. Obligué a mis pies a moverse, entrando en la cocina como si no hubiera visto nada. «Huele maravilloso. Realmente te has preocupado por mí. Esto lo hice especialmente para ti». Hizo un gesto hacia los tazones con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Debería ayudarte con el estómago». El tazón izquierdo, el envenenado, estaba más cerca de donde yo solía comer, mi lugar habitual en la pequeña mesa de la cocina. Ella conocía mis hábitos. Había planeado esto hasta el más mínimo detalle. «Voy a buscar algo de pan de la despensa», dijo Sofía, dándose la vuelta. Esta era mi oportunidad. En el momento en que desapareció en la despensa, me moví con la velocidad y el silencio que me habían mantenido vivo en territorios hostiles. 3 pasos rápidos hacia la encimera, cambié los tazones, retrocedí a mi posición original. Todo el intercambio duró menos de 10 segundos. Sofía salió con una barra de pan integral, aún con esa sonrisa forzada, justo a tiempo. «Todo está listo». Llevó ambos tazones a la mesa, colocando la sopa envenenada directamente frente a su propia silla. Observé cómo se sentaba frente a mí, completamente ajena a que su plan mortal había sido revertido. «¿Qué tal sabe?», preguntó mientras yo me llevaba la primera cucharada a los labios. «Perfecto. Justo lo que necesitaba». La sopa estaba bastante buena. Siempre había sido una cocinera decente cuando se esforzaba. Sofía tomó su primer sorbo, y yo estudié su rostro en busca de alguna señal de reconocimiento. Nada. Continuó comiendo con aparente disfrute, ocasionalmente mirándome con lo que parecía anticipación. Los minutos pasaron en un silencio intenso, roto solo por el rasgueo de las cucharas contra la cerámica. Me encontré observando cada movimiento que hacía, esperando el momento en que la comprensión amaneciera. ¿Cuánto tardaría el veneno en hacer efecto? ¿Qué había usado? «Pareces estar mejor ya», observó, secándose los labios con una servilleta. «Te está volviendo el color a las mejillas». «Sí, mucho mejor». Logré mantener la voz firme a pesar del caos en mi mente. «Gracias por cuidarme también». La ironía de esas palabras se sintió como ácido en mi garganta. Mi hija, mi propia sangre, acababa de intentar asesinarme, y estaba sentada frente a mí conversando mientras consumía, sin saberlo, su propio veneno. «Supongo que debería descansar ahora», dije, apartándome de la mesa. «Dejar que esto se asiente». Claro. Sofía también se puso de pie, comenzando a recoger los platos. «Yo limpio aquí abajo». Noté que evitaba mirar directamente su propio tazón, ahora casi vacío. ¿Sentía algo ya? ¿Había una reacción tardía? «Buenas noches, cariño». «Buenas noches, papá».
Dulces sueños. El afecto casual se sintió como un cuchillo entre mis costillas. Subí las escaleras de nuevo, pero esta vez mis piernas temblaban, no por enfermedad, sino por el terrible conocimiento de lo que mi hija había intentado hacer. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso mientras subía de nuevo a mi dormitorio, cada paso más pesado que el anterior, llevando el terrible peso de lo que había presenciado. Mis manos temblaron al cerrar la puerta tras de mí. El simple acto de girar la cerradura me proporcionó un consuelo mínimo. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos de Sofía añadiendo ese polvo blanco a mi sopa. Mi propia hija, la niña a la que había enseñado a andar en bicicleta, ayudado con la tarea, acompañado al pasillo en su graduación de la escuela secundaria, había intentado matarme. Recorrí la habitación como un animal enjaulado, de la ventana a la puerta y de vuelta. El reloj digital en mi mesita de noche se burlaba de mí con su avance constante. 9:47, 9:48, 9:49. El tiempo avanzaba lentamente mientras mi mente giraba en círculos. ¿Qué puso en esa sopa? ¿Algún veneno casero? ¿Medicamentos recetados? Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que podía procesarlas. ¿De dónde sacaría veneno una persona de 28 años? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Alrededor de la medianoche, revisé las cerraduras de las puertas, luego las ventanas, luego recorrí la casa, verificando cada posible punto de entrada. Los hábitos militares son difíciles de erradicar, y en ese momento sentí que estaba de vuelta en territorio hostil. Las fotos en mi cómoda parecían diferentes ahora, cargadas de un nuevo significado. Allí estaba Sofía a los 16 años, sosteniendo su licencia de conducir con una sonrisa orgullosa. ¿Había estado planeando mi muerte incluso entonces? ¿En qué momento mi pequeña niña decidió que su padre tenía que morir? Saqué mi testamento del archivador, estudiando la información del beneficiario a la luz de la lámpara. Todo era para ella, la casa, mi pensión, un seguro de vida por valor de $200,000. Motivo más que suficiente para alguien lo suficientemente desesperado. Pero, ¿por qué desesperada? ¿Qué había cambiado desde que regresó a casa el mes pasado? Había sido reservada con su vida. Claro, pero yo lo había atribuido a la vergüenza por sus fracasos. Ahora, me preguntaba si algo más oscuro la había estado impulsando. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que te sientas mejor esta noche. T. Ella me estaba enviando mensajes de texto desde abajo. ¿O se había ido de casa? Me acerqué a la ventana que daba a la entrada. Su coche estaba vacío a la pálida luz de la luna, pero aún brillaba luz desde las ventanas de la cocina de abajo. Otro recuerdo surgió. Enseñarle a hacer sopa cuando tenía 12 años. Juárez había estado en el hospital para hacerse pruebas, y Sofía quería sorprender a su madre con sopa de pollo casera cuando regresara a casa. Habíamos estado en esa misma cocina, yo guiando sus pequeñas manos mientras revolvía la olla. El ingrediente secreto es el amor, papá, había dicho con la sabia inocencia de la infancia. Esta noche, el ingrediente secreto había sido veneno. A las 2 de la madrugada, mi rabia se había cristalizado en algo más frío, más calculador. Esto no era solo traición. Era intento de asesinato. Mi entrenamiento militar se activó. La misma mentalidad analítica que me había mantenido vivo en Afganistán. Evaluar la amenaza, recopilar inteligencia, planificar la respuesta. Mañana traería respuestas. Mañana la confrontaría con lo que sabía y observaría su reacción. Si intentaba negarlo, tenía pruebas. Si intentaba huir, estaría listo. El silencio de abajo había sido completo durante más de una hora. O estaba dormida o fingía estarlo. Me encontré escuchando cualquier sonido, pasos, puertas abriéndose, el crujido de las tablas del suelo, nada. Mis párpados se sentían pesados, pero los forcé a abrirse. No dormiría esta noche. No mientras un posible asesino vivía bajo mi techo. La primera luz pálida se coló por mis cortinas cuando escuché movimiento en la cocina de abajo. Sofía estaba despierta. Era hora de obtener respuestas. Me vestí lentamente, cada movimiento calculado.
Luego bajé las escaleras con el propósito sombrío de un hombre a punto de cambiarlo todo. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas se sentía dura e implacable, perfecta para lo que se avecinaba. Sofía estaba encorvada sobre la mesa de la cocina, todavía con la ropa de ayer, con el rostro pálido y demacrado. Unas ojeras oscuras le sombreaban los ojos, y se agarraba el estómago con ambas manos. Cuando me miró, vi un dolor genuino y confusión. «Papá», susurró, su voz débil. «Me siento fatal. Me arde el estómago. Creo que tengo una intoxicación alimentaria». Me serví café con manos firmes, observándola por encima del borde de mi taza. Parecía genuinamente enferma, lo que significaba que el veneno estaba funcionando exactamente como se pretendía, solo que no en su objetivo previsto. «Eso es insofiante», dije, sentándome en la silla frente a ella. «¿Qué fue exactamente lo que añadiste a mi sopa anoche?» El color se escurrió de su ya pálido rostro. Yo no sé a qué te refieres, ¿no? Me recosté, manteniendo el contacto visual. «Piensa con cuidado, Sofía. ¿Qué pusiste en mi comida?» «Papá, me estás asustando». Intentó levantarse, pero inmediatamente se volvió a sentar, agarrándose el abdomen. «Solo hice sopa. Sopa normal». Lo vi todo. Mi voz llevaba la fría autoridad que había usado con los subordinados en el ejército. Cada movimiento, cada gesto cuando envenenaste mi comida. «Estás paranoico». Las palabras salieron bruscas, desesperadas. «Estás imaginando cosas. Yo nunca». «Entonces no te importará que cambiara nuestros tazones mientras tú buscabas el pan». La declaración la golpeó como un golpe físico. Su boca se abrió y cerró sin sonido, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y el horror creciente. «¿Tú qué?», tartamudeó. «Eso es imposible». Debí añadir polvo blanco al tazón izquierdo. Me serviste el derecho, pensando que yo me comería la sopa envenenada, pero mientras estabas en la despensa, hice un simple ajuste. Intentaste matar a tu propio padre. Cada palabra cayó como una piedra entre nosotros. ¿A qué sabe tu propia medicina?» Se puso de pie tambaleándose peligrosamente. «No lo entiendes. No intentaba hacerte daño». «Entonces, ¿qué había en ese vial? ¿Vitaminas?» Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Necesitaba el dinero, papá. Estoy en problemas». Y pensé que tal vez si te ponías lo suficientemente enfermo como para ir al hospital. Pensaste que heredarías más rápido. La rabia que había contenido toda la noche finalmente se desató. No podías esperar a que muriera de forma natural, así que decidiste acelerar las cosas. No se suponía que fuera fatal, sollozó. Solo lo suficiente para debilitarte, tal vez provocarte un ataque al corazón. Habría parecido natural. La forma casual en que discutía mi asesinato me heló más que el odio absoluto. Esto no fue un crimen pasional. Fue calculado, planeado, ensayado. «Vete». Mi voz era más suave ahora, pero infinitamente más peligrosa. «Vete de mi casa». «Papá, por favor». «Vete», rugí, levantándome tan rápido que mi silla se volcó. «Tienes 10 minutos para empacar lo que puedas llevar, y luego no quiero volver a verte nunca más». Sofía tropezó hacia la puerta, luego se volvió con los ojos salvajes. «No puedes echarme. Soy tu hija». Mi hija murió en el momento en que puso veneno en mi comida. Saqué mi teléfono. 9 minutos ahora. A menos que prefieras que llame a la policía. Entonces echó a correr, sus pasos retumbando por las escaleras. Podía oír cajones golpeándose, objetos siendo lanzados a las maletas. Fiel a su palabra, regresó en 8 minutos, arrastrando 2 maletas tras ella. En la puerta principal se giró por última vez. «Pagarás por esto», siseó. Toda pretensión de remordimiento desaparecida. Esto no ha terminado. El golpe de la puerta principal resonó por la casa, dejándome solo con el terrible silencio y el conocimiento de que mi hija había elegido su camino. Ahora yo tenía que elegir el mío. Fui directamente a mi estudio, mi santuario de orden y documentación, donde podía pensar con claridad y planificar lo que había que hacer.
El familiar olor a libros encuadernados en cuero y papeles viejos solía calmarme, pero hoy nada podía aliviar la tormenta que rugía en mi pecho. Metódicamente, saqué un bloc de notas amarillo y comencé a documentar todo lo que recordaba. Sellos de tiempo, citas exactas, pruebas físicas. 30 años de servicio militar me habían enseñado el valor de los registros precisos, y necesitaría cada detalle si esto iba a juicio. 9:47 p.m. Observé a T. Añadiendo sustancia blanca al tazón de sopa, escribí. La sustancia parecía ser polvo, se disolvió rápidamente al revólver, recipiente, vial de vidrio pequeño, de aproximadamente 2 pulgadas de alto. Mi mente de ingeniero tomó el control, organizando el caos en puntos de datos manejables. ¿Qué había usado? ¿De dónde lo había sacado? Lo más importante, ¿quién más estaba involucrado? Sofía no era lo suficientemente inteligente como para planear esto sola. Busqué mi teléfono y marqué el número de Gabriela Iglesias. Gabriela había sido nuestra abogada de familia durante 15 años, desde el diagnóstico de cáncer de Juárez. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era ella. Gabriela, soy Tiago Santillán. Necesito tu ayuda inmediatamente. Tiago, buenos días. Suenas molesto. ¿Qué pasa? Mi hija intentó envenenarme anoche. Las palabras se sintieron surrealistas mientras las pronunciaba. Tengo pruebas. Necesitamos hablar hoy. Una larga pausa. Tiago, esa es una acusación muy seria. ¿Estás absolutamente seguro? La vi hacerlo. Intercambié nuestros tazones y ella ha estado enferma toda la mañana por su propio veneno. ¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? Claro. Mi oficina a las 2 en punto. Perfecto. Y Gabriela, necesitamos discutir el cambio de mi testamento inmediatamente. Después de colgar, saqué mis documentos financieros, extractos bancarios, carteras de inversión, pólizas de seguro, todo lo que Sofía habría heredado. Solo la casa valía $500,000, sin contar mis ahorros para la jubilación y el seguro de vida. La ironía no se me escapaba. Había trabajado toda mi vida para construir algo para mi hija, y ella había intentado asesinarme por ello. Mi siguiente llamada fue al banco. Soy Tiago Santillán, número de cuenta 4471. Necesito revisar todos los permisos de acceso a la cuenta y las designaciones de beneficiarios. Claro, señor Santillán. ¿Hay alguna preocupación específica? Necesito eliminar a alguien de inmediato. Mientras trabajaba con la documentación, surgieron fragmentos de memoria, las constantes preguntas de Sofía sobre mis finanzas el mes pasado, su interés en mi horario de medicación, la forma en que había insistido en cocinar para mí últimamente, algo que nunca había hecho antes. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Y quién le había metido la idea en la cabeza? Pensé en sus llamadas telefónicas secretas, la forma en que desaparecía durante horas sin explicación. Tenía que haber alguien más moviendo los hilos. Sofía era manipuladora y egoísta, pero no era una asesina por naturaleza. Alguien la había convencido de que asesinar a su padre no solo era aceptable, sino necesario. El reloj de pie en el pasillo dio las 12. Tenía 2 horas antes de mi reunión con Gabriela. 2 horas para armar la mayor parte posible del rompecabezas. Abrí mi laptop y comencé a investigar venenos que coincidieran con lo que había observado. Polvo blanco, disolución rápida, efectos retardados. Las posibilidades eran limitadas, y la mayoría apuntaban a medicamentos recetados en lugar de venenos tradicionales. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un error. Sabemos dónde vives. La amenaza era clara e inmediata. Quienquiera que estuviera detrás de esto no había terminado. Sabían del envenenamiento fallido, lo que significaba que Sofía ya se había puesto en contacto con ellos. Hice una captura de pantalla del mensaje y lo añadí a mi creciente archivo de pruebas. Era hora de pedir refuerzos. Llamé a la línea de policía no urgente. Soy Tiago Santillán, de la calle Oak. Necesito denunciar una amenaza, y posiblemente un intento de envenenamiento. ¿Puede venir alguien a tomar una declaración? Podemos tener un oficial allí dentro de la hora, señor. Pasé el tiempo restante asegurando la casa, cerraduras nuevas en las puertas.
Sistema de seguridad activado, cortinas corridas. Si querían escalar esta situación, estaría listo. Cerré el cajón del archivo con un clic sólido. Mis planes estaban en marcha. Afuera, escuché el crujido de los neumáticos sobre la grava. Sofía había regresado. Y esta vez no estaría sola. El chirrido de los frenos en mi entrada me sacó de mis documentos. A través del monitor de seguridad que había colocado junto a mi silla, observé a Sofía golpear la puerta de su coche con la fuerza de alguien listo para la guerra. Su rostro estaba enrojecido de ira, y se movía con los pasos bruscos y agresivos de alguien que había estado acumulando rabia durante horas. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos cruzadas en mi regazo, observándola irrumpir por la acera principal. No llamó a la puerta. La puerta principal se abrió con tal violencia que golpeó la pared detrás de ella. «¿Crees que eres tan listo, viejo?», gritó, de pie en la entrada de mi sala de estar como una furia vengadora. «Creo que estoy vivo», respondí con calma, «lo que aparentemente te decepciona». Avanzó hacia mi sala de estar, sus movimientos bruscos y amenazantes. El hospital dijo que tenía envenenamiento por digoxina, un medicamento para el corazón. ¿Cómo supiste lo que estaba usando? No lo sabía, pero fuiste lo suficientemente descuidada como para envenenarte con tu propia arma. Señalé la silla frente a mí. Siéntate, Sofía. Hablemos de esto como adultos. ¿Adultos? Su risa era amarga y dura. ¿Quieres hablar de ser adultos? Esta casa debería ser mía. Me debes todo después de todo. No te debo nada. Mi voz se mantuvo firme a pesar de la rabia que se acumulaba en mi pecho. Intentaste asesinarme. Me abandonaste después de la muerte de mamá. Caminaba de un lado a otro, gesticulando salvajemente con las manos. Eras frío, controlador, imposible de vivir contigo. Tuve que irme. Elegiste irte, y ahora has elegido intentar matarme por dinero. No puedes probar nada. Su voz se quebró de desesperación. Es tu palabra contra la mía. ¿Quién va a creer a un viejo veterano paranoico antes que a su propia hija? Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla del mensaje de texto amenazante. Tus amigos no son muy inteligentes cubriendo sus huellas. El color se escurrió de su rostro. Eso no fue de mí. No, pero se trataba de ti. Hay alguien más involucrado en esto, ¿no es así? Alguien que te convenció de que el asesinato era la solución a tus problemas. Los ojos de Sofía se dirigieron hacia la ventana, luego de nuevo hacia mí. No sé de qué estás hablando. Sal de mi casa ahora antes de que llame a la policía. Esta es mi casa también, gritó. Crecí aquí, tengo derechos. Perdiste cualquier derecho cuando intentaste envenenarme. Me puse de pie lentamente, con toda mi postura militar en exhibición. Tienes 30 segundos para irte voluntariamente, o llamo al 911. Retrocedió hacia la puerta, pero sus ojos ardían de furia. Bien, pero la próxima vez que vuelva, no estaré sola, y te arrepentirás de esto. No habrá una próxima vez. Mantente alejada o enfrentarás las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Qué vas a hacer, viejo? Estás solo. No tienes a nadie. Tengo la ley de mi lado y pruebas de todo lo que has hecho. Dudó en el umbral, su rostro contorsionándose de rabia y miedo. No entiendes con quién estás tratando. Hay gente que necesita este dinero, gente que no se irá así como así, solo porque tuviste suerte una vez. Entonces pueden explicárselo a la policía cuando presente mi denuncia mañana. No te atreverías. Pruébame. Por un momento, nos miramos el uno al otro a través de los escombros de nuestra relación destruida. Luego Sofía se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Esto no ha terminado, gritó por encima del hombro. Pagarás por humillarme así. El motor rugió, y ella salió a toda velocidad de la entrada con suficiente fuerza como para dejar marcas de goma en el asfalto. Observé cómo sus luces traseras desaparecían en la oscuridad de la tarde, pero sus palabras resonaban en mi mente. Busqué mi teléfono. Era hora de averiguar exactamente quién estaba ayudando a mi hija a destruir nuestra familia. Marqué el número que Gabriela me había dado años atrás,
cuando los casos de divorcio requerían una investigación discreta. Esta noche, necesitaba saber quién estaba envenenando la mente de mi hija contra mí. Bruno Bustos, Investigaciones Privadas. ¿Señor Santillán? Señor Bustos, soy Tiago Santillán. Gabriela Iglesias me refirió. Necesito ayuda inmediata con una situación familiar que involucra un intento de asesinato. ¿Puedo estar en su ubicación dentro de la hora, señor Santillán? ¿Esto es con respecto a su hija? Sí. Y a quien quiera que la esté manipulando. Bruno llegó exactamente 60 minutos después. Un hombre delgado y de ojos agudos de unos 50 años, que se comportaba con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a descubrir secretos. Le mostré las pruebas que había recopilado, fotos del vial de veneno, informes médicos de la visita de Sofía al hospital, mensajes de texto amenazantes. Su hija ha estado viendo a Omar Ordóñez durante 3 meses, dijo después de revisar mi información inicial. Nunca he oído ese nombre. ¿Quién es? Un estafador de poca monta, fraude, robo de identidad, estafas inmobiliarias. Se especializa en atacar a personas con propiedades o activos. Bruno sacó una tableta y me mostró una foto de ficha policial. ¿Le resulta familiar? El rostro era delgado y depredador, con ojos fríos y una sonrisa artificial. Nunca lo había visto antes. Ha tenido cuidado de mantenerse alejado de su casa, pero ha estado adoctrinando a su hija extensivamente. ¿Adoctrinándola para qué? Matarle, heredar sus bienes, venderlo todo rápidamente y desaparecer con el dinero. Bruno deslizó a otra pantalla. Tengo grabaciones. La sangre se me heló. ¿Grabaciones de qué? Conversaciones entre ellos discutiendo el envenenamiento, la medicación específica a usar, el momento para máxima efectividad, planes para deshacerse de su cuerpo. La forma clínica en que me dio esta información debería haberme impactado, pero mi entrenamiento militar se activó. ¿Cómo consiguió las grabaciones tan rápido? Su hija no es muy consciente de la seguridad. Tampoco Ordóñez. Se han estado reuniendo en la misma cafetería durante semanas, sentados cerca de las ventanas, hablando abiertamente. Me mostró fotos de Sofía y un hombre que ahora reconocía como Omar. Un equipo de vigilancia básico capturó la mayoría de sus sesiones de planificación. Mi propia hija. Luché por procesar la magnitud de la traición. ¿Cómo pudo caer por alguien así? Ordóñez es bueno en lo que hace. Identifica a personas vulnerables, recién divorciadas, distanciadas de la familia, con problemas financieros, y les ofrece todo lo que creen que quieren. Su hija era una presa perfecta. Bruno pasó la siguiente hora explicándome un dossier completo. Omar Ordóñez, de 32 años, había sido arrestado 4 veces por fraude. Su patrón habitual implica seducir a mujeres con propiedades o potencial de herencia, convencerlas de robar o manipular a miembros de la familia, y luego desaparecer con el dinero. ¿Lo ha hecho antes? 3 veces que podemos probar. 2 casos resultaron en robo, 1 en agresión. Este es su primer intento de asesinato. ¿Qué pasó con sus víctimas anteriores? Ruina financiera. Cargos criminales. Una mujer sigue en prisión por malversar fondos del fideicomiso de su anciana madre. El peso de las pruebas era abrumador. Registros telefónicos que mostraban docenas de llamadas entre Sofía y Omar. Documentos financieros que revelaban sus crecientes deudas y la necesidad desesperada de dinero rápido. Consultas inmobiliarias donde discutían la venta de mi casa inmediatamente después de heredarla. Hay más, dijo Bruno, sacando otro archivo. Ya han estado en contacto con un comprador. Venta en efectivo, sin inspecciones. Cierre rápido. Tenían todo el esquema trazado. Incluso cómo deshacerse de su cuerpo. Cremación. Planeaban decir a la gente que usted lo había solicitado. Sin autopsia, sin preguntas, miré las fotos de mi hija y su cómplice. Sus cabezas inclinadas sobre tazas de café, planificando mi asesinato con la naturalidad de personas que discuten planes de fin de semana. La traición era completa y calculada. ¿Y el veneno? ¿De dónde lo sacaron? Ordóñez tiene conexiones en el mercado negro farmacéutico.
La digoxina era de grado médico puro, cara y difícil de rastrear. Pero cometieron un error. Varios. Lo más importante, lo subestimaron a usted. Bruno cerró su tableta y me miró directamente. Señor Santillán, estas personas son peligrosas. El envenenamiento fallido los ha desesperado. Saben que usted está al tanto del complot, y no se alejarán de esta cantidad de dinero. ¿Qué recomienda? Implicación policial inmediata. Tenemos suficientes pruebas para cargos de conspiración para cometer asesinato. Y si desaparecen antes de que puedan hacerse arrestos, usted seguirá en peligro. Ordóñez tiene un historial de escalar cuando sus planes fallan. Pensé en las amenazas de Sofía, su promesa de volver con ayuda. ¿Cuánto tiempo antes de que lo intenten de nuevo? Días, no semanas, probablemente antes. Cerré la gruesa carpeta de pruebas, la traición de mi hija ahora documentada en blanco y negro. Mañana me aseguraría de que nunca pudiera hacer daño a nadie más como había intentado hacerme a mí. El tráfico del centro de la ciudad no pudo frenar mi determinación mientras llevaba las pruebas de la traición de mi hija a la oficina de abogados de Gabriela, listo para asegurar que la justicia prevalecería. La carpeta de Manila se sentía más pesada de lo que realmente era, cargada con la prueba del intento de mi hija de asesinarme por dinero. La oficina de Gabriela ocupaba el piso 15 de una torre de cristal, con vistas al lago Michigan. Ya había estado aquí antes, durante la enfermedad de Juárez, gestionando directrices médicas y la planificación patrimonial en tiempos más felices. Hoy, estaba aquí para borrar a mi hija de mi vida para siempre. Tiago, te ves terrible, dijo Gabriela mientras su secretaria me mostraba la sala de conferencias. ¿Cómo te encuentras? Mejor que ayer. Coloqué la carpeta de investigación en su escritorio de caoba. Tengo todo lo que necesitamos. Gabriela abrió la carpeta y empezó a leer. Su expresión se volvió más sombría con cada página. Tiago, esta evidencia es condenatoria. ¿Estás seguro de desheredarla completamente? Ella tomó su decisión cuando intentó envenenarme. Los tribunales querrán ver pruebas claras de su intención de dañarte personalmente, no solo una motivación financiera. Tengo grabaciones, fotografías, testimonios de testigos del investigador privado. Señalé las transcripciones de audio. ¿Es eso suficiente? Gabriela estudió los documentos cuidadosamente. Más que suficiente, pero esto es permanente. Una vez que presentemos estos papeles, no hay vuelta atrás en esta decisión. Bien. Ella quería mi dinero tan desesperadamente que estaba dispuesta a matar por él. Ahora no obtendrá nada. ¿Qué hay de la designación benéfica? Mencionaste veteranos de guerras extranjeras. Todo irá a ellos. La casa, las inversiones, el seguro de vida, los beneficios de la pensión. Cada dólar que gané irá a personas que sirvieron honorablemente, no a alguien que intentó asesinarme. Gabriela sacó formularios legales y comenzó a redactar. Esto tomará varias horas para completarse correctamente. Necesitamos asegurarnos de que se anticipe y bloquee cualquier posible desafío. ¿Y la casa? ¿Quieres medidas de seguridad adicionales? Cambia todas las cerraduras. Elimina su acceso por completo. Instala cámaras de seguridad. Ella ya no es mi hija. El lenguaje legal se sentía frío y definitivo mientras Gabriela leía cada cláusula en voz alta. Revocación completa del testamento anterior. Eliminación de Sofía Santillán de todas las designaciones de beneficiarios. Transferencia del poder notarial a Gabriela Iglesias. Directrices médicas que excluían a Sofía de cualquier decisión sobre atención médica. Hay una cosa más, dijo Gabriela, levantando la vista de sus papeles. Dada la evidencia de conspiración criminal, recomiendo encarecidamente involucrar a las fuerzas del orden de inmediato. El investigador privado sugirió lo mismo. Tiago, estas personas intentaron asesinarte. No van a aceptar simplemente ser excluidas de una herencia de $500,000. Escalarán. Estoy preparado para eso. ¿Lo estás? Este Omar Ordóñez tiene un historial de violencia cuando sus planes fallan. Las grabaciones lo muestran discutiendo planes de contingencia si el envenenamiento no funcionaba. Pensé en el mensaje de texto amenazante, la promesa de Sofía de regresar con ayuda. ¿Qué tipo de planes de contingencia?
Robos, asaltos, hacer que su muerte parezca accidental. Él ha escalado antes. Entonces, nos aseguraremos de que la policía tenga todo lo que necesita para arrestarlos a ambos. Gabriela levantó su teléfono. Voy a llamar al detective Vargas ahora. Él se encarga de crímenes financieros y tiene experiencia con casos de fraude familiar. Hazlo. Mientras Gabriela organizaba la reunión con la policía, firmé documento tras documento. Cada firma se sentía como cortar otro cordón que una vez me había conectado con mi hija. La ironía no se me escapaba. Estaba usando mi testamento para declararla muerta para mí. El detective puede reunirse con nosotros aquí a las 3 en punto, anunció Gabriela. Eso nos da tiempo para terminar los cambios patrimoniales y preparar un paquete completo de pruebas. ¿Cuánto tiempo antes de que el nuevo testamento entre en vigor? Inmediatamente después de su presentación, ¿qué haremos hoy? 2 horas después, la transformación legal estaba completa. Sofía Santillán ya no existía en mi universo legal. Cada activo, cada decisión, cada consideración futura había sido transferida lejos de ella. El detective Vargas llegó precisamente a las 3. Un hombre corpulento con ojos inteligentes que escuchó nuestra presentación de pruebas sin interrupción. Cuando terminamos, cerró su libreta con un chasquido decisivo. Señor Santillán, aquí tenemos suficiente para múltiples cargos por delitos graves. Conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, amenazas terroristas. Se emitirán órdenes de arresto hoy mismo. ¿Qué tan rápido pueden encontrarlos? Comenzaremos con direcciones y asociados conocidos. Dada la evidencia, espero arrestos dentro de 48 horas. Salí de la oficina de Gabriela, legalmente protegido, pero emocionalmente vacío, sabiendo que mis preparativos pronto serían puestos a prueba cuando Sofía descubriera lo que había hecho. Los sensores de movimiento que había instalado hacía 3 días sonaron suavemente cuando 2 figuras se acercaron a mi puerta principal. Sofía había cumplido su promesa. Esta vez no estaba sola. A través del monitor de seguridad que había colocado junto a mi silla, los observé detenerse en la entrada, claramente planeando su aproximación. Omar Ordóñez se veía exactamente como en su foto policial, delgado, depredador, con ojos fríos que recorrían mi propiedad como un ladrón evaluando las defensas. Vestía ropa cara que no ocultaba del todo la tensión en sus hombros. Sofía estaba a su lado, con el rostro duro por la determinación y una rabia apenas contenida. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. Las cámaras ocultas estaban grabando. El botón de emergencia estaba al alcance. 5 días de preparación habían llevado a este momento. No llamaron. La puerta principal se sacudió cuando Omar probó la manija, luego retrocedió y simplemente la abrió de una patada. La nueva cerradura de seguridad resistió, pero el marco de la puerta se astilló con un fuerte crujido que resonó por toda mi casa. Señor Santillán, llamó Omar mientras entraban sin invitación. Necesitamos tener una conversación. Entonces, debería haber pedido una cita. Respondí sin moverme de mi silla. Sofía apareció primero en la puerta de mi sala de estar, sus ojos brillantes de fiebre o desesperación. Papá, este es Omar. Estamos aquí para simplificar esto. Omar la siguió, llenando el marco de la puerta con una amenaza calculada. Llevaba un maletín de cuero en una mano y proyectaba el tipo de confianza casual que proviene de intimidar a objetivos más fáciles. Firme estos papeles, dijo, colocando el maletín sobre mi mesa de café con una fuerza deliberada. Transfiera la casa y nadie sale herido. ¿Y si me negó? La risa de Sofía tenía un dejo amargo. Entonces encontraremos otra manera de obtener lo que es mío, tal como lo intentamos antes. Estudié a Omar mientras abría el maletín y sacaba documentos de aspecto oficial. Su hija merece esta herencia. No haga esto más difícil de lo necesario. ¿Herencia? Mantuve mi voz firme. ¿Se refiere al dinero que planea robar después de asesinarme? Eso fue un malentendido, dijo Omar con suavidad. Solo un poco de medicación para ayudarle a sentirse más cooperativo. Desafortunadamente, Sofía mezcló las dosis. No puedes probar nada, viejo.
Sofía espetó, paseándose detrás de Omar como un animal enjaulado. En realidad, puedo probarlo todo. Hice un gesto hacia las esquinas del techo donde pequeñas cámaras grababan cada una de nuestras palabras. He estado grabando toda esta conversación. La sonrisa confiada de Omar vaciló. Sus ojos se dirigieron a los lugares que había indicado, detectando las lentes casi invisibles. Esas no serán admisibles en la corte sin consentimiento. Illinois es un estado de consentimiento de una sola parte para grabar conversaciones en residencias privadas, dije con calma. Ya he dado mi consentimiento. Viejo listo, gruñó Omar, su pulida fachada resquebrajándose, pero no lo suficientemente listo como para mantener la boca cerrada. Se acercó, usando su altura para alzarse sobre mi silla. Va a firmar estos papeles, transferir la casa a su querida hija, y olvidar que esta conversación alguna vez sucedió. ¿O qué? O les pasan accidentes a los viejos veteranos tercos que viven solos. Sofía se le unió, ambos ahora a un brazo de distancia. Papá, solo firma los papeles. Te dejaremos en paz después de eso. ¿Lo harán? Como me dejaron en paz después de envenenar mi sopa. Eso no fue veneno, protestó ella. Solo se suponía que te enfermaría lo suficiente como para necesitar ayuda. Ayuda de una hija que quería heredar más rápido. Omar sacó un bolígrafo de su chaqueta y lo arrojó sobre los documentos. Basta de hablar. Firma esto ahora, o encontraremos formas más creativas de hacerte cambiar de opinión. Miré los papeles falsificados, luego el rostro desesperado de mi hija, luego al criminal que la había corrompido con promesas de dinero fácil. Todo estaba siendo grabado. Cada amenaza estaba documentada. Cada declaración criminal se conservaba para la acusación. Tengo una idea mejor, dije, metiendo la mano debajo de mi silla, mientras Omar se acercaba con el puño levantado. Presioné el pequeño botón oculto debajo de mi silla. La ayuda ya estaba en camino. El ulular de las sirenas cortó las amenazas de Omar como una espada el silencio. Su mueca confiada vaciló cuando las luces rojas y azules comenzaron a pintar las paredes de mi sala de estar a través de las ventanas con cortinas. El rostro de Sofía se puso blanco al reconocer el sonido de la justicia que se acercaba. Llamaste a la policía. Omar giró hacia la ventana, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose por completo. ¿Cuándo? Hace 5 minutos, dije con calma. Sistema de alarma silencioso. Muy fiable. Sofía retrocedió hacia el pasillo, el pánico superando su anterior bravuconería. Papá, ¿cómo pudiste llamar a la policía por tu propia hija? Dejaste de ser mi hija cuando intentaste envenenarme. Las puertas de los coches se cerraron de golpe afuera. Pasos pesados se acercaron a la puerta principal rota. Omar miró a su alrededor salvajemente, calculando rutas de escape, pero yo había elegido mi posición en la silla cuidadosamente. La única salida era por la entrada principal, ahora bloqueada por los agentes que respondían. Policía de Chicago. Señor Santillán, ¿está usted bien? Estoy bien, oficiales. Los intrusos están en la sala de estar conmigo. El detective Vargas apareció primero, con su arma de servicio desenfundada, pero bajada, seguido por 2 agentes uniformados. Sus ojos observaron la puerta rota, los papeles dispersos y los 2 criminales atrapados en el acto. Señor Santillán, usted denunció amenazas e intento de extorsión. Detective, tengo grabaciones de video y audio de todo lo que acaba de suceder. Hice un gesto hacia las cámaras ocultas, incluyendo la admisión del intento de asesinato anterior. Esto es acoso. Omar dio un paso adelante agresivamente antes de detenerse cuando los 3 oficiales se concentraron en él. Tenemos grabaciones de usted amenazando a este hombre en su propia casa, dijo el detective Vargas con firmeza. Por favor, ponga sus manos detrás de la espalda. Papá, por favor, suplicó Sofía mientras el segundo oficial se acercaba a ella. Podemos arreglar esto. La familia no le hace esto a la familia. La familia no intenta asesinarse unos a otros por dinero, respondí. Detective, también tengo pruebas de un intento de asesinato anterior y de conspiración de fraude. Vargas asintió mientras su compañero comenzaba a esposar a Omar. Los hemos estado buscando a ambos desde ayer. Hay órdenes de arresto pendientes por conspiración para cometer asesinato.
Las piernas de Sofía flaquearon. Se agarró al marco de la puerta en busca de apoyo mientras la realidad de su situación la abrumaba. ¿Órdenes de arresto? Pero nunca. Quiero decir, papá está bien. Señora, el intento de asesinato sigue siendo un delito grave incluso cuando falla. El tercer oficial les leyó sus derechos. Miranda mientras Vargas examinaba los documentos falsificados que Omar había traído. El maletín contenía no solo los papeles de transferencia de propiedad, sino información financiera detallada sobre mis activos, evidencia de una planificación exhaustiva. Señor Santillán, estas grabaciones serán pruebas cruciales, dijo Vargas, metiendo cuidadosamente los papeles en una bolsa. ¿Cuánto tiempo ha estado documentando sus actividades? Desde el primer intento de envenenamiento hace 6 días. Tengo un video del allanamiento de esta noche, audio de sus confesiones y amenazas escritas que enviaron previamente. Papá, ¿nos grabaste? La voz de Sofía se quebró mientras el oficial le guiaba las manos por la espalda. ¿A tu propia hija? Grabé a criminales confesando un intento de asesinato y planeando violencia futura. Omar intentó una última artimaña manipuladora. Oficial, este viejo está claramente inestable. Está inventando historias sobre su propia familia. Señor, tenemos pruebas independientes de un investigador privado, respondió Vargas con frialdad. Su historial criminal habla por sí mismo. Mientras los llevaban hacia los coches patrulla, Sofía se volvió por última vez. Nunca te perdonaré por esto. Ya me he perdonado a mí mismo por proteger a otros de ti, dije. Los oficiales los subieron a vehículos separados. Procedimiento estándar para evitar conversaciones de conspiración. A través de mi ventana, observé a Omar discutiendo airadamente con el oficial que lo arrestaba, mientras Sofía permanecía en silencio aturdida. El detective Vargas se quedó para asegurar la escena del crimen y tomar mi declaración formal. Señor Santillán, este nivel de preparación de pruebas es impresionante. Antecedentes militares, 30 años en el ejército. Sé cómo prepararme para un enfrentamiento hostil. Bueno, su preparación acaba de terminar con 2 carreras criminales. Ambos se enfrentarán a una pena de prisión significativa. Mientras los coches patrulla se alejaban con las luces intermitentes, sentí una extraña sensación de vacío instalarse en la casa. La amenaza se había ido, pero también la última conexión con la familia que alguna vez tuve. Las luces traseras rojas desaparecieron en la oscuridad, llevando a mi hija y a su conspirador hacia la justicia que se habían ganado. Me quedé en mi puerta, finalmente libre para cerrar este capítulo para siempre. 3 semanas después, me senté en la silla de los testigos del Tribunal del Condado de Cook. Mi testimonio, el último clavo en el ataúd de la conspiración criminal de mi hija. La sala del tribunal se sentía estéril e impersonal, exactamente el escenario adecuado para terminar una relación que se había convertido en nada más que procedimientos legales. La jueza Martínez revisó las pruebas una última vez antes de emitir su veredicto. Las grabaciones, la investigación del detective, el análisis del veneno, la documentación del investigador privado, todo pintaba un cuadro claro de intento de asesinato premeditado y extorsión. Los acusados son declarados culpables de todos los cargos de conspiración para cometer asesinato, intento de envenenamiento, allanamiento de morada y extorsión, anunció. Sofía estaba sentada en la mesa de los acusados, mirando sus manos. Había envejecido años en las 3 semanas desde su arresto. Omar mantuvo su postura desafiante, pero su caro traje no podía ocultar la derrota en sus hombros. Señor Santillán, dijo el fiscal durante la fase de sentencia, ¿cómo se siente acerca de la condena de su hija? Miré directamente a Sofía mientras respondía. A veces la justicia requiere decisiones difíciles. Elijo proteger a futuras víctimas antes que proteger a alguien que intentó asesinarme. La jueza sentenció a Sofía a 6 años en prisión estatal con posibilidad de libertad condicional en 4. Omar recibió 10 años debido a su historial criminal y su papel como cerebro de la conspiración. Ambos tendrían antecedentes penales permanentes que los seguirían de por vida. Mientras los funcionarios del tribunal se los llevaban, Sofía se volvió hacia mí por última vez. Nunca te perdonaré por esto. Ya me he perdonado a mí mismo por proteger a otros de ti, respondí. El mazo cayó
y 28 años de paternidad terminaron oficialmente. Gabriela caminó conmigo hasta las escaleras del juzgado, donde Bruno Bustos esperaba con su informe final. El investigador privado había identificado a otras 2 víctimas ancianas de los esquemas anteriores de Omar, proporcionando un cierre a las familias que se habían preguntado sobre muertes sospechosas. Su testimonio ayudó a condenar a un depredador en serie, dijo Bruno, estrechándome la mano. Esas otras familias finalmente tienen respuestas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Gabriela. Ahora empiezo de nuevo. La casa se vendió en 2 semanas a una joven familia con niños que la llenarían de risas en lugar de engaños. Conservé solo artículos personales y las fotografías de Juárez, donando todo lo demás a organizaciones de veteranos. Mi nuevo hogar se encontraba en una comunidad de jubilados a las afueras de Tampa, rodeado de otros jubilados militares que entendían el valor del honor y la lealtad. El clima era cálido, los vecinos eran genuinos y nadie intentaba envenenar mi comida. Me ofrecí como voluntario en el hospital VA local, ayudando a otros veteranos a navegar por dificultades familiares y situaciones de abuso a personas mayores. Mi experiencia con Sofía, por dolorosa que fuera, me proporcionó una valiosa visión para aconsejar a otros que se enfrentaban a traiciones similares. La señora Tejada de al lado me traía galletas caseras todos los martes. Damián Zamora, de enfrente, y yo jugábamos al ajedrez todos los jueves por la noche. Estas personas eligieron ser parte de mi vida, lo que hizo que su amistad fuera más valiosa que las relaciones de sangre basadas en la obligación. 6 meses después de mudarme a Florida, recibí una carta de Sofía. Había encontrado la religión en prisión y quería disculparse, pidiendo otra oportunidad para ser mi hija. La leí una vez, luego la archivé con los demás documentos legales de su caso. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Gabriela llamaba ocasionalmente para ver cómo me adaptaba a la jubilación. La Organización Veteranos de Guerras Extranjeras había utilizado mi donación patrimonial para financiar un nuevo programa de prevención del abuso a personas mayores, ayudando a otros mayores a reconocer y responder a la manipulación financiera familiar. Salvaste más vidas que la tuya propia, me dijo durante nuestra última conversación. Ese era el objetivo. Mientras observaba el atardecer de Florida desde mi nuevo porche, rodeado de amigos que valoraban la honestidad por encima de los lazos de sangre, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naciste. Mi teléfono sonó. Damián Zamora llamando para la partida de ajedrez de mañana. Respondí con una sonrisa, listo para disfrutar de una noche con personas que nunca intentarían envenenar mi sopa. La pesadilla había terminado. La vida real finalmente podía comenzar. Si les ha gustado esta historia, por favor, denle un me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el recuadro de la izquierda.